Hoy vamos a desempolvar una anécdota que, con el tiempo y a la luz de los recientes acontecimientos, se ha vuelto más reveladora que nunca. Hablamos de un momento en el que Shakira, aún en pareja con Gerard Piqué y sumergida en la dinámica familiar, lanzó un zasca memorable a su suegra, la madre del futbolista. Lo que en su momento pudo parecer un simple comentario estético o una broma cariñosa, hoy resuena como una premonición de futuras tensiones y distancias. Prepárense para escuchar la historia detallada del peor error capilar de Shakira y la tajante advertencia que, sin saberlo, sentaría un precedente en su relación con la familia Piqué. Retrocedemos en el tiempo para situarnos en una entrevista de Shakira con la prestigiosa revista Elle, un momento capturado en video que ha resurgido con fuerza en los últimos meses. En aquel periodo, la artista colombiana aún mantenía una relación aparentemente sólida y consolidada con el exfutbolista Gerard Piqué. En ese contexto de armonía familiar, la complicidad parecía intacta, tanto que la propia Shakira, con naturalidad y confianza, se refería a la madre del entonces futbolista como suegra. Sin embargo, lo que inicialmente transcurría como una conversación inofensiva y distendida sobre su prolífica carrera y sus icónicos looks a lo largo de los años, desvelaría un momento que, para sorpresa de muchos y en palabras de la propia Shakira, describiría, años después, como un error garrafal y un punto de inflexión en su vida personal y estética. Durante el transcurso de la entrevista, la producción de la revista, en un gesto común y retrospectivo, le mostró a la estrella colombiana una serie de fotografías que recopilaban algunos de sus looks más destacados y reconocibles de su impresionante trayectoria. Entre la amplia variedad de estilos que la han caracterizado, desde su melena rizada hasta sus tintes más audaces, apareció una imagen que provocó una reacción inmediata, visceral y de notable disgusto en Shakira, la de ella con el pelo corto, un corte por encima de los hombros, y teñido de un tono más rojizo. La artista no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza en un gesto de incredulidad y reprobación, exclamando un contundente y enfático «¡Uy, qué mal!». La sorpresa y el descontento en su rostro eran evidentes, y su manifiesta insatisfacción con ese particular peinado no tardó en expresarse, denotando un claro arrepentimiento. Fue en ese instante preciso, que ahora cobra una dimensión simbólica, cuando Shakira, con una franqueza característica, reveló el origen y la inspiración detrás de aquel cambio de look tan desafortunado para ella. Había sido, ni más ni menos, un consejo directo de su suegra. La madre de Gerard Piqué, con lo que en apariencia fue una buena intención y un ánimo de ayudar, le había sugerido un cambio radical en su icónica melena, famosa por su longitud y volumen. Según el relato de Shakira, su entonces suegra le dijo, con una supuesta preocupación, porque no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Un comentario que, si bien buscaba un bienestar estético y capilar, desataría una de las confesiones más inesperadas y significativas de la cantante, revelando una tensión subyacente. Este episodio, que en su momento pudo haber pasado desapercibido o haberse interpretado como una anécdota sin mayor trascendencia, hoy adquiere un significado mucho más profundo y casi profético a la luz de los acontecimientos posteriores que marcarían el fin de su relación y el distanciamiento familiar. ¿Alguna vez te han dado un consejo estético de vida que, en retrospectiva, resultó ser un verdadero desastre y te dejó arrepentido? Cuéntanos tu peor experiencia o tu error más memorable en los comentarios y dale me gusta si te sientes completamente identificado con la frustración de Shakira. La reacción de Shakira al ver su fotografía con el pelo corto fue mucho más allá de un simple lamento estético o una queja superficial sobre un mal corte de cabello, se transformó en una confesión rotunda, categórica y cargada de un profundo arrepentimiento. Con una contundencia que sorprendió a los presentes y que ahora resuena con una nueva fuerza, la cantante colombiana sentenció que aquel cambio de look, motivado por el consejo ajeno, había sido, sin rodeos ni ambajes, el peor error de mi vida. Esta afirmación tan absoluta, tan categórica, no solo reflejaba su profunda insatisfacción personal con el corte de pelo, sino que también contenía, de forma implícita, un mensaje subyacente de autonomía y resistencia que, con el paso del tiempo y el desarrollo de los acontecimientos, adquiriría una resonancia y un significado aún mayores y más reveladores. Pero Shakira, conocida por su franqueza y su audacia, no se detuvo en esa declaración de arrepentimiento. Tras esta confesión, que ya de por sí era llamativa y cargada de significado, la artista lanzó un mensaje directo y tajante a la madre de Gerard Piqué, su entonces suegra. Con una mezcla peculiar de humor, que disfrazaba una incuestionable firmeza y una sutil advertencia, la cantante le espetó con una sonrisa pícara, «Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos». Esta frase, que en el momento de la entrevista pudo interpretarse superficialmente como una broma cariñosa o un simple comentario distendido entre familiares, hoy es analizada y reinterpretada bajo una luz completamente diferente y mucho más profunda. Se la ve,
casi como un presagio innegable, de la ruptura sentimental y el subsiguiente distanciamiento que se produciría años después entre Shakira y la familia de Piqué, marcando un antes y un después en su vida. La metedura de pata, estética, provocada por un consejo externo que Shakira aceptó a regañadientes, se transformó inesperadamente en una anécdota que muchos analistas y fans han calificado como un verdadero zasca, velado y sutil, pero incisivo, dirigido a su suegra. Lo que, en la superficie, parecía un comentario trivial sobre un peinado o una simple queja sobre el estado de su cabello, en realidad, dejó entrever una dinámica mucho más compleja y potencialmente tensa en la relación entre Shakira y la familia de su pareja. La artista, reconocida mundialmente por su autenticidad, su fuerte carácter y por no morderse la lengua cuando se trata de expresar su verdad, utilizó ese momento aparentemente intrascendente para dejar clara su postura sobre la influencia externa en sus decisiones personales, incluso en aspectos tan aparentemente triviales y superficiales como un corte de pelo. Este episodio, rescatado del archivo de una entrevista pasada, nos ofrece una perspectiva fascinante y muy reveladora sobre la personalidad inquebrantable de Shakira y las intrincadas relaciones que han marcado su vida. ¿Crees que este zasca, en particular, tenía, en efecto, un significado mucho más profundo y simbólico de lo que parecía a primera vista, un verdadero mensaje oculto sobre la autonomía de Shakira? Queremos leer tus teorías más audaces en los comentarios. Y si te fascinan las historias detrás de los famosos y los mensajes ocultos en sus declaraciones, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún análisis exclusivo. El zasca de Shakira, la madre de Gerard Piqué, aunque inicialmente centrado en un consejo estético aparentemente inocente sobre el cabello, puede y debe interpretarse como un sutil pero significativo indicio de dinámicas mucho más profundas y complejas en la relación familiar que el artista mantenía en ese momento con el entorno de su pareja. Lo que a primera vista fue un comentario superficial sobre un corte de pelo que consideraba maltratado, se transformó rápidamente en una declaración de independencia personal y una advertencia velada sobre los límites a la intromisión en su vida, incluso cuando ésta provenía de su suegra. Este episodio capilar se convierte así en una metáfora poderosa de la búsqueda de autonomía de Shakira. La reacción de Shakira, al calificar el resultado de aquel consejo como el peor error de mi vida y al prometer de manera tajante no seguir más consejos estéticos de su suegra, revela una personalidad marcadamente fuerte que valora por encima de todo su autonomía y que no teme, en absoluto, expresar su descontento o establecer sus propias reglas. En el intrincado y a menudo complicado mundo de las relaciones familiares, especialmente cuando una de las partes es una figura pública de la talla de Shakira, la línea que separa un consejo bien intencionado de una injerencia indebida en la vida personal puede ser sumamente fina y difícil de discernir. Este episodio, lejos de ser un mero chismorreo de peluquería o una anécdota trivial, sugiere que el artista ya estaba, de alguna manera, marcando límites claros y firmes en su entorno más cercano, incluso mucho antes de que la mediática y dolorosa relación con Piqué llegara a su inevitable y resonante fin. Este tipo de anécdotas, que en su momento pudieron parecer ligeras o intrascendentes, cobran un peso y una relevancia especiales cuando se analizan retrospectivamente, especialmente después de una ruptura tan mediática y cargada de tensiones como la de Shakira y Piqué. El zasca a la suegra, que en aquel preciso instante pudo haber sido percibido como una simple broma interna o una expresión momentánea de descontento estético, ahora se resignifica y se carga de un simbolismo más profundo, interpretándose como un posible atisbo de tensiones subyacentes o de una personalidad inquebrantable que no se deja dominar ni influenciar fácilmente. La frase «ojo al zasca a la suegra», que circuló y se popularizó tras la entrevista, capturó perfectamente la esencia de este momento, señalando una fricción, aunque sutil y apenas perceptible, en la compleja relación familiar. La historia del pelo corto de Shakira, entonces, se convierte en un poderoso símbolo de su independencia, de su fuerte carácter y de su determinación inquebrantable, demostrando que ella no se amolda a las expectativas de los demás, ni siquiera de su familia política. Si crees firmemente que este tipo de zascas, aparentemente triviales son, en realidad, una forma sutil pero efectiva de establecer límites en las relaciones, dale me gusta a este video y comparte tu propia experiencia al respecto. Queremos saber cómo gestionas las opiniones externas y las presiones en tu vida. Comenta y comparte tu historia con nuestra comunidad. Lo que en su momento fue catalogado por Shakira como una anécdota divertida, un simple zasca pasajero dirigido a la madre de Gerard Piqué, hoy se resignifica y adquiere una luz completamente diferente y mucho más profunda. En retrospectiva, y a la luz de los acontecimientos que han marcado la vida personal del artista, aquella frase se erige casi como una profecía velada o un atisbo premonitorio de lo que estaba inexorablemente por venir. La expresión «el peor error de mi vida», pronunciada por la artista al recordar aquel desafortunado corte de pelo por el consejo de su suegra,
adquiere una resonancia particular y casi dolorosa tras la mediática y, por momentos, hostil ruptura con Piqué, así como las posteriores tensiones familiares que se hicieron públicas. Ya no se trata meramente de un error estético sin mayor trascendencia, sino que la frase se convierte en una potente metáfora que, quizás, la propia Shakira ya intuía subconscientemente sobre ciertas influencias, dinámicas o interferencias en su vida personal que eventualmente la llevarían a tomar decisiones drásticas. La advertencia de Shakira, directa y sin ambajes: suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos, trasciende con creces el ámbito puramente capilar. Se proyecta, de hecho, como una rotunda y clara declaración de independencia personal y una defensa férrea de su autonomía. En la actualidad, con la perspectiva que da la distancia y el conocimiento detallado de los acontecimientos que siguieron a su dolorosa separación de Piqué, este comentario de antaño cobra un peso mucho mayor y un significado más profundo. Se interpreta ahora como una señal temprana y decisiva de que Shakira no estaba en absoluto dispuesta a ceder el control sobre su propia imagen, su identidad y, lo que es más importante, sus decisiones personales, ni siquiera ante la insistencia o las expectativas de su familia política. Es un reflejo inconfundible de su carácter fuerte, de su inquebrantable voluntad y de su determinación para trazar sus propios límites, un rasgo que, a lo largo de los últimos años, ha demostrado con creces a través de sus poderosas canciones, sus contundentes declaraciones y sus valientes acciones públicas. Este episodio, meticulosamente rescatado del archivo de una entrevista aparentemente inocua del pasado, nos ofrece una perspectiva fascinante y crucial sobre la compleja evolución de la relación entre Shakira y el entorno familiar de Piqué. Lo que en su momento pudo haber sido percibido como un chiste inofensivo o una simple anécdota curiosa, hoy se lee con una nueva lente, revelándose como un presagio innegable de las complejidades, las tensiones subyacentes y las fricciones que eventualmente llevarían a la ruptura de una de las parejas más mediáticas del planeta. La historia del pelo maltratado y el autoproclamado peor error de Shakira se convierte, en retrospectiva, en un potente símbolo de la incesante búsqueda de su propia voz, de su camino auténtico y de su liberación personal, libre de cualquier tipo de influencias externas o presiones sociales. Es un recordatorio palpable de cómo los pequeños detalles del pasado, las palabras aparentemente insignificantes y los gestos cotidianos, pueden adquirir un significado enorme y trascendente en el presente, revelando verdades ocultas y profundas sobre las intrincadas relaciones humanas y la complejidad de la vida bajo el implacable escrutinio público. ¿Crees que este zasca fue, en efecto, una verdadera premonición, un aviso temprano de los problemas futuros que surgirían entre Shakira y la familia Piqué, o simplemente una anécdota curiosa que el inexorable paso del tiempo y la posterior ruptura han magnificado hasta convertirla en un símbolo? Queremos conocer tu opinión más sincera, tus interpretaciones y tus teorías más elaboradas en los comentarios. Y si este análisis profundo te ha parecido revelador, te ha hecho reflexionar y te ha mantenido enganchado hasta el final, no olvides darle un gran me gusta al video, compartirlo masivamente con todos tus amigos en tus redes sociales para que más personas descubran esta fascinante historia, y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de estas cautivadoras y reveladoras historias del mundo del espectáculo.